La vida es un sueño del cual el ego es la sombra proyectada. Alan Battios, desde los albores de la conciencia humana, la búsqueda de la comprensión del yo ha sido un viaje sin fin. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿quién soy realmente, más allá de los papeles que interpreto y las máscaras que uso? La ilusión del yo es un velo sutil, tejido por los hilos de la identificación y el apego. Es una construcción mental tan arraigada que la mayoría de nosotros la confundimos con nuestra verdadera esencia. Pero, ¿qué sucede cuando ese velo se levanta temporalmente? ¿Qué nos revela el estado Zen sobre la naturaleza efímera del ego? El Zen, en su sabiduría milenaria, nos invita a un despertar radical. No es una filosofía que deba entenderse intelectualmente, sino una experiencia directa de la realidad tal como es. Cuando nos sentamos en Zazen, la práctica de la meditación Zen, ¿qué estamos haciendo realmente? Estamos creando un espacio para observar la mente sin juzgar, para presenciar el flujo incesante de pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarnos con ellos. En este estado de pura presencia, ¿qué descubrimos? La ilusión del yo comienza a disolverse. Nos damos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, ni siquiera somos nuestro cuerpo. Somos la conciencia que presencia todo esto. Es una revelación profunda y a menudo inquietante. El ego, esa construcción mental que creemos que es nuestro verdadero yo, queda expuesto como una invención, un personaje de una obra cósmica. Pero, ¿por qué nos aferramos tanto a esta ilusión? ¿Por qué tenemos tanto miedo de soltar las riendas de control y sumergirnos en el vacío luminoso del no-yo? Esta pregunta nos lleva al corazón de la experiencia humana. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a construir una narrativa sobre quiénes somos. Nuestro nombre, nuestra familia, nuestras experiencias. Todo se convierte en parte de una historia que nos contamos a nosotros mismos y al mundo. Es como si estuviéramos constantemente escribiendo y reescribiendo un guión, tratando de darle sentido a la complejidad de la existencia. El filósofo Jean-Paul Sartre plasmó esta idea en su famosa cita: el hombre está condenado a ser libre. Esta libertad, paradójicamente, puede resultar aterradora. Sin un yo fijo e inmutable, somos arrojados a un océano de posibilidades. Cada momento se convierte en una elección, una creación continua de quienes somos. Pero, ¿y si esta libertad, en lugar de ser una carga, fuera en realidad la clave de nuestra liberación? El Zen nos invita a explorar esta posibilidad. Al liberar los vínculos de identificación con el ego, descubrimos una libertad más profunda y auténtica. Imagina, por un momento, que estás sentado en un parque, observando las hojas moverse con el viento. Normalmente, tu mente estaría ocupada con pensamientos sobre el pasado o el futuro, preocupaciones sobre el trabajo o las relaciones. Pero por un breve momento, simplemente puedes estar presente. Ahora mismo, ¿quién es el tú que estás observando? No es tu nombre, no son tus recuerdos ni tus planes futuros. Es una conciencia pura, desprovista de etiquetas o definiciones. Esto es un vistazo de lo que el Zen llama mente de principiante o no mente. Es un estado de apertura y receptividad, libre de las limitaciones del ego. En este estado, la realidad se experimenta directamente, sin los filtros de nuestras interpretaciones habituales. El psicólogo Carl Jung, en su exploración del inconsciente colectivo, llegó a conclusiones similares. Propuso que más allá de nuestra psique individual, existe un nivel más profundo de conciencia compartido por toda la humanidad. Esta idea resuena con la comprensión Zen de que nuestra verdadera naturaleza trasciende los límites del ego individual. Pero, ¿cómo podemos integrar esta comprensión en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo navegamos por el mundo práctico, con sus demandas y expectativas, manteniendo al mismo tiempo esta conciencia ampliada? La respuesta está en la práctica constante de la atención plena. No se trata solo de sentarse a meditar unas horas al día, sino de llevar esta cualidad de presencia a cada momento de nuestras vidas. Imagínate que estás lavando los platos. Normalmente, esto sería una tarea mundana, algo que hacer rápidamente mientras la mente divaga. Pero, ¿qué pasaría si prestaras toda tu atención a esta actividad? Siente la temperatura del agua, observa las pompas de jabón, escucha el sonido de los platos.
en este momento de presencia total. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está la historia que normalmente cuentas sobre ti mismo? Esta práctica de mindfulness nos permite crear espacio entre el estímulo y la respuesta. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, enfatizó la importancia de este espacio. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. A medida que cultivamos esta práctica, comenzamos a notar patrones en nuestros pensamientos y comportamientos. Vemos cómo el ego reacciona automáticamente ante determinadas situaciones, perpetuando ciclos de sufrimiento. Pero con esta conciencia viene la posibilidad de cambio. Por ejemplo, podrías notar cuán defensivamente reaccionas cuando alguien critica tu trabajo. En lugar de identificarte completamente con esta reacción, puedes observarla con curiosidad. Ah, interesante. El ego se siente amenazado ahora. Esta simple observación crea un espacio para una respuesta más consciente y compasiva. El filósofo griego Heráclito dijo: nadie entra dos veces en el mismo río. Esta metáfora capta perfectamente la naturaleza transitoria de la realidad y del yo. Así como el río fluye constantemente, nuestra experiencia e identidad cambian constantemente. El Zen nos invita a sumergirnos de lleno en este fluir, sin intentar aferrarnos a una identidad fija. Pero esa inmersión puede dar miedo. El ego, en su búsqueda de seguridad y control, se resiste a esta disolución. Por eso muchas tradiciones espirituales hablan de una noche oscura del alma o un periodo de confusión y desorientación que precede al despertar espiritual. El psicólogo transpersonal Stanislav Grof describe este proceso como una emergencia espiritual. Es un periodo en el que las viejas estructuras del ego comienzan a desintegrarse, dando paso a una nueva comprensión de uno mismo y del mundo. Este proceso puede ser desafiante, pero también increíblemente liberador. Durante esta fase, es común experimentar una sensación de pérdida de identidad. Creencias y valores que alguna vez parecieron tan sólidos comienzan a disolverse. Puede haber momentos de miedo intenso o de profunda tristeza, pero también hay momentos de alegría estática y una sensación de conexión con algo más grande que uno mismo. Es importante recordar que este proceso no es lineal. No existe un punto final donde podamos decir: ahora estoy completamente libre del ego. Más bien, es una danza continua entre lo relativo y lo absoluto, entre la forma y el vacío. El maestro Zen Shunryu Suzuki capturó maravillosamente esta idea. Eres perfecto tal como eres, y hay margen de mejora. Esta aparente contradicción encierra una verdad profunda. Nuestra naturaleza esencial, más allá del ego, es completa y perfecta. Al mismo tiempo, a nivel relativo, siempre hay margen para el crecimiento y el refinamiento. Esta comprensión nos libera de la búsqueda incesante de la perfección o la plenitud. No hay nada que lograr, ningún estado final que alcanzar. Solo existe este momento, exactamente como es. Pero ¿cómo podemos vivir desde esta comprensión? ¿Cómo navegamos por el mundo práctico, con sus demandas y expectativas, manteniendo al mismo tiempo esta conciencia ampliada? La respuesta está en la práctica del no hacer o bu-wei, un concepto central en el taoísmo que también encuentra eco en el Zen. No se trata de pasividad o inacción, sino de una acción que fluye de forma natural, sin la necesidad de hacerlo. Esfuerzo del ego. Imagínese un gran roble durante una tormenta. Sus ramas son flexibles y se mueven con el viento. No resiste la tormenta ni intenta controlarla. Simplemente déjelo pasar. Asimismo, podemos aprender a fluir con las circunstancias de la vida, respondiendo con flexibilidad y gracia, sin la rigidez del ego. En la práctica, esto puede manifestarse de varias maneras. En el trabajo, por ejemplo, en lugar de identificarnos completamente con nuestros roles y títulos, podemos abordarlos con ligereza y curiosidad. Realizamos nuestras tareas con total atención y dedicación, pero sin el peso de la necesidad de demostrar nuestra valía o alcanzar un determinado estatus. En las relaciones, esta comprensión nos permite estar verdaderamente presentes el uno con el otro, sin proyecciones ni expectativas. Reconocemos que, al igual que nosotros,
El otro también es expresión de esta conciencia vasta e ilimitada. Esto deja espacio para una conexión más profunda y auténtica. Incluso en tiempos de conflicto o dificultad, podemos aportar esta conciencia ampliada. En lugar de reaccionar automáticamente desde un ego herido, podemos crear un espacio de observación. ¿Qué está pasando realmente aquí? ¿Qué parte de mí se siente amenazada o desafiada? Esta práctica de autoindagación es fundamental para muchas tradiciones espirituales. El sabio indio Ramana Maharshi basó toda su enseñanza en la simple pregunta: ¿quién soy yo? Al volver continuamente a esta pregunta, comenzamos a retirar las capas de identificación y tocamos algo más profundo y verdadero. Es importante señalar que esta disolución del ego no significa la pérdida de nuestra individualidad o de la capacidad de funcionar en el mundo. Por el contrario, paradójicamente, cuanto menos nos identificamos con el ego, más auténticos y eficaces nos volvemos en nuestras acciones. El psicólogo Abraham Maslow, en sus estudios sobre individuos autorrealizados, observó que estas personas tenían una capacidad notable para estar plenamente presentes y comprometidos en el momento, sin estar dominados por preocupaciones egoicas. Pudieron responder a situaciones con espontaneidad y creatividad, libres de las limitaciones del miedo y la necesidad de aprobación. Esta libertad se manifiesta de manera sutil pero profunda en nuestra vida cotidiana. Puede notar que se vuelve menos reactivo ante las críticas o los elogios, o tal vez notes una mayor capacidad para apreciar la simple belleza del momento presente, el sabor de una taza de té, el sonido de la lluvia, la sonrisa de un extraño en la calle. A medida que esta comprensión se profundiza, comenzamos a ver el mundo de una manera diferente. Las fronteras entre yo y otro, entre interno y externo, comienzan a disolverse. Nos damos cuenta de que somos parte de una intrincada red de interrelaciones, que nuestra existencia individual está indisolublemente ligada al cosmos entero. Esta visión tiene eco tanto en la física cuántica moderna como en las antiguas tradiciones místicas. El físico David Bohm habló de un orden implícito subyacente a la realidad aparente, una unidad fundamental que trasciende nuestras percepciones ordinarias de separación. Asimismo, el concepto budista de interdependencia nos recuerda que nada existe de forma aislada, que todo está en constante interacción y co-creación. Vivir desde esta comprensión nos lleva a una ética natural de compasión y cuidado. Si realmente no existe un otro separado de mí, entonces el bienestar de todos los seres se vuelve tan importante como mi propio bienestar. Esta no es una imposición moral externa, sino una expresión natural de nuestra verdadera naturaleza. El activista ambiental John Seed expresó bellamente esta idea. Soy esa parte de la selva tropical que recientemente surgió en forma humana para protegerse. Cuando nos identificamos profundamente con toda la vida, nuestra acción en el mundo se convierte en una expresión natural de esa conexión. Pero es importante recordar que este logro no es un estado final que deba alcanzarse. Es un proceso continuo de despertar y olvidar, recordar y volver a dormir. El ego tiene una poderosa tendencia a reafirmarse, a reclamar su territorio. Por eso es tan importante la práctica continua. Ya sea a través de la meditación formal, la autoindagación o simplemente incorporando la atención plena a las actividades cotidianas, cultivamos constantemente esta conciencia ampliada. Una práctica poderosa es lo que el maestro Zen Thich Nhat Hanh llama meditación de la sonrisa. Es simplemente sacarte una leve sonrisa, incluso, y especialmente, en momentos de dificultad. Este simple acto físico puede crear un cambio sutil en nuestra conciencia, recordándonos nuestra naturaleza más profunda más allá del ego. Otra práctica es lo que podríamos llamar pausa consciente. Varias veces al día, tómate un descanso de lo que estés haciendo. Respira profundamente y pregúntate, ¿quién respira? ¿Quién es consciente de este momento? Esta simple investigación puede traernos de regreso al espacio de la conciencia pura, más allá de las identificaciones del ego. A medida que profundizamos en esta práctica, podemos empezar a darnos cuenta de que incluso los pensamientos y emociones que surgen no son nuestros en el sentido convencional. Son simplemente fenómenos que surgen y pasan a través de la conciencia, como nubes en el cielo. No necesitamos identificarnos con ellos ni ser controlados por ellos. Esto no significa que nos volvamos fríos o desapegados. Por el contrario,
nos volvemos más capaces de involucrarnos plenamente en la vida. Sin la carga del ego, podemos sentir alegría sin aferrarnos a ella, tristeza sin sentirnos abrumados por ella. Hay libertad y ligereza en esta forma de ser. El poeta Rumi expresó bellamente esta idea. No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una sola gota. Esta comprensión nos libera de las limitaciones del ego, permitiéndonos experimentar la inmensidad y profundidad de nuestra verdadera naturaleza. Pero es importante recordar que este viaje no se trata de escapar de la realidad o trascender nuestra humanidad. Se trata de abrazarlo plenamente, con todos sus desafíos y bellezas. El Zen nos invita a estar plenamente presentes en la vida tal como es, no como nos gustaría que fuera. Esto significa aceptar nuestra vulnerabilidad, nuestra imperfección, nuestra mortalidad. El ego intenta protegernos de estas difíciles verdades construyendo muros de defensa y negación. Pero cuando nos abrimos a ellos, descubrimos una fuerza y una resiliencia que no provienen del ego, sino de nuestra naturaleza más profunda. El psicoanalista Carl Jung habló sobre la importancia de integrar nuestra sombra, aquellas partes de nosotros mismos que negamos o reprimimos. Sostuvo que solo cuando aceptamos todos los aspectos de nuestra psique, incluidos aquellos que consideramos negativos o indeseables, podemos alcanzar la verdadera plenitud. Esta integración no es un proceso fácil. Se requiere coraje para mirarnos honestamente a nosotros mismos, para enfrentar nuestros miedos y vulnerabilidades. Pero es en esta confrontación donde encontramos nuestra verdadera fuerza. Imagínese, por ejemplo, que tiene miedo al fracaso. El ego intenta protegerte de este miedo, llevándote a evitar riesgos o buscar constantemente la aprobación de los demás. Pero ¿qué pasaría si, en cambio, pudieras reconocer y aceptar ese miedo, no para ser controlado por ello, sino para ver a través de él? En este proceso de autoaceptación radical, sucede algo sorprendente. El miedo pierde su poder sobre nosotros, no porque desaparezca por completo, sino porque nuestra identidad ya no está ligada a él. Podemos sentir miedo y aún así actuar con valentía porque sabemos que somos más que nuestros miedos. Esta comprensión nos lleva a una compasión más profunda, no solo por los demás, sino también por nosotros mismos. Vemos que todos estamos luchando con nuestras propias ilusiones y miedos. Todos estamos tratando de encontrar nuestro camino a través de la complejidad de la existencia humana. El filósofo y místico griego Plotino dijo: conocerse a uno mismo es el comienzo de la sabiduría. Pero este autoconocimiento no es solo un ejercicio intelectual, es una experiencia vivida, una inmersión profunda en la naturaleza de la conciencia y la realidad. A medida que profundizamos en esta investigación, comenzamos a darnos cuenta de que la distinción entre interior y exterior es, en última instancia, ilusoria. Nuestra experiencia interna y el mundo externo no son dos cosas separadas, sino aspectos diferentes de una única realidad. El físico cuántico Werner Heisenberg observó que lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de investigación. En otras palabras, no podemos separar al observador de lo observado. Nuestra conciencia está intrínsecamente entrelazada con el mundo que percibimos. Esta comprensión tiene profundas implicaciones para cómo vivimos nuestras vidas. Si no somos entidades separadas que luchan contra un mundo hostil, sino expresiones de una conciencia universal que interactúa consigo misma. ¿Cómo cambia esto nuestro enfoque de la vida? Quizás podamos empezar a ver los desafíos no como obstáculos que hay que superar, sino como oportunidades para el crecimiento y la expansión de la conciencia. Quizás podamos abordar nuestras relaciones no desde un lugar de necesidad o miedo, sino desde una abundancia de amor y conexión. El psicólogo transpersonal Ken Wilber habla del desarrollo de la conciencia como un proceso de expansión de círculos concéntricos. Comenzamos identificados solo con nuestro ego individual. Luego nos expandimos para incluir a nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación, toda la humanidad y finalmente toda la vida y el cosmos. Esta expansión no significa negar nuestra individualidad, sino reconocer que es una expresión única de algo mucho más grande. Es como una ola en el océano, única en su forma y movimiento, pero fundamentalmente no separada de la inmensidad del mar.
Vivir desde esta comprensión nos lleva a una forma diferente de estar en el mundo. Ya no nos esforzamos por convertirnos en alguien o alcanzar algún estado futuro de realización. En cambio, estamos descubriendo y expresando quiénes somos realmente, momento a momento. Esto no significa que no tengamos objetivos o que no nos esforcemos por mejorar, pero la motivación cambia. Ya no nos mueve el miedo ni la necesidad de demostrar nuestra valía. En cambio, nuestras acciones se convierten en una expresión natural de nuestra verdadera naturaleza. El maestro Zen Dogen lo expresó bellamente. Iluminarse es conocerse a uno mismo íntimamente. Esta intimidad con uno mismo no es narcisismo ni ensimismamiento. Es un reconocimiento profundo de nuestra verdadera naturaleza, que paradójicamente nos lleva a una mayor conexión con toda la vida. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta intimidad en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos aportar esta profunda comprensión a los desafíos y alegrías de la vida cotidiana? Una práctica poderosa es lo que podríamos llamar meditación en acción. En lugar de ver la meditación como algo separado de nuestra vida cotidiana, podemos aportar esta cualidad de presencia e indagación a todo lo que hacemos. Cuando estás comiendo, por ejemplo, puedes centrar toda tu atención en la experiencia. Siente el sabor y la textura de los alimentos. Observa las sensaciones en tu cuerpo. Nota los pensamientos y emociones que surgen. ¿Quién está experimentando todo esto? ¿Dónde está el yo en esta experiencia? O cuando estés en una conversación difícil, en lugar de reaccionar automáticamente, puedes crear un espacio de observación. Observe cómo el ego quiere defenderse o atacar. Vea si puede permanecer abierto y presente, respondiendo desde un lugar de compasión y claridad en lugar de miedo o actitud defensiva. Esta práctica constante de autoindagación y presencia comienza a disolver las capas de identificación que hemos construido a lo largo de nuestras vidas. Comenzamos a ver a través de la ilusión del yo separado y tocamos algo más vasto y profundo. Pero es importante recordar que este proceso no es lineal. Habrá momentos de profunda claridad y momentos de total confusión. Habrá días en los que nos sentiremos completamente libres del ego y días en los que estaremos completamente identificados con él. La clave no es juzgar esta experiencia, sino simplemente observarla con curiosidad y compasión. Cada momento, ya sea de claridad o de confusión, es una oportunidad para profundizar nuestra comprensión. El filósofo Alan Watts comparó este proceso con intentar suavizar las olas de un lago. Cuanto más intentamos forzar al agua a permanecer quieta, más agitada se vuelve. La solución no es luchar contra las olas, sino reconocer que somos el agua, no solo las olas. Esta metáfora capta maravillosamente la esencia de lo que el Zen y otras tradiciones de sabiduría nos enseñan sobre la naturaleza del yo y la realidad. No estamos tratando de eliminar el ego o alcanzar algún estado permanente de iluminación. Simplemente estamos despertando a quienes ya somos, a la inmensidad y profundidad de nuestra verdadera naturaleza. En este despertar descubrimos una libertad que no depende de circunstancias externas. No es una libertad respecto de algo, sino una libertad para ser plenamente quienes somos, para involucrarnos plenamente con la vida tal como se presenta. El poeta Kabir dijo: «Me reí cuando escuché que el pez del mar tenía sed». De la misma manera, podemos sonreír cuando nos damos cuenta de que hemos estado buscando fuera lo que siempre ha estado dentro de nosotros. Esta comprensión no es el final del viaje, sino el verdadero comienzo. Es el punto de partida para una vida vivida con profundidad, autenticidad y compasión. Una vida no limitada por los límites del ego, sino abierta a la inmensidad de nuestra verdadera naturaleza. Mientras continuamos en este viaje de autodescubrimiento, recordemos las palabras del maestro Senshun-Ryu Suzuki. La mente del principiante tiene muchas posibilidades, la del experto pocas. Que mantengamos esa mente de principiante, siempre abierta, siempre curiosa, siempre lista para ver la realidad con nuevos ojos. Y así volvemos a la sabiduría de Alan Watts. La vida es un sueño cuya sombra proyecta el ego. Que despertemos a la luz que proyecta esta sombra, a la luminosa inmensidad de nuestra verdadera naturaleza. Es un viaje que hacemos juntos, como expresiones únicas de una conciencia universal. En este viaje, cada momento es una oportunidad para despertar,
Cada experiencia una invitación a profundizar en la verdad de quienes somos. El ego puede ser una herramienta útil para navegar en el mundo relativo, pero no es nuestra identidad última. Nuestra verdadera naturaleza es vasta como el cielo, profunda como el océano, libre como el viento. Que vivamos desde esta comprensión, trayendo más luz, amor y compasión al mundo. Que seamos faros de conciencia, iluminando el camino no solo para nosotros mismos, sino para todos los seres. Y recuerda siempre, no eres solo una gota en el océano, eres todo el océano en una sola gota. Despierta a esta verdad y deja que guíe cada aspecto de tu vida. La ilusión del yo puede ser poderosa, pero la verdad de quienes somos realmente es infinitamente más poderosa. Que vuestro viaje sea de constante descubrimiento, de continuo despertar. Que cada paso que desea un paso hacia tu verdadera naturaleza, más allá del ego, más allá de las ilusiones, hacia la luminosa inmensidad del ser.